El odio se filtraba en las colonias mineras de Omicron 7 como un lubricante rancio que corroía las juntas de las plataformas flotantes. Un resentimiento palpable que se manifestaba en miradas esquivas y murmullos ahogados entre los trabajadores con pieles endurecidas por el polvo rojo perpetuo y el neón azul que parpadeaba desde torres de extracción sobrecargadas, un ambiente sensorial opresivo donde el zumbido constante de maquinaria defectuosa se mezclaba con el eco distante de explosiones controladas que liberaban minerales vitales para la supervivencia corporativa, pero también con el hedor a sudor acumulado y metal quemado que impregnaba las barracas improvisadas, recordando un sistema donde la escasez de recursos como oxígeno y energía fomentaba divisiones profundas entre humanos, híbridos y reliquias genéticas como las lunarianas. Vistas no como iguales, sino como amenazas o mercancías en un ciclo de injusticia estructural que Kyle conocía demasiado bien desde sus días en Helix, donde había liderado redadas que fragmentaban comunidades enteras bajo la excusa de control de activos, ignorando el odio que sembraba en colonias al borde del colapso moral y material. Ahora, exiliado en identidades falsas como reparador itinerante, sus modificaciones híbridas, fibras sintéticas que amortiguaban el agotamiento, implante neural que procesaba datos sensoriales en tiempo real, corazón mecánico que latía con eficiencia quirúrgica pero no silenciaba la culpa crónica, lo mantenían alerta en las sombras de Omicron 7, una colonia flotante anclada a un asteroide hueco donde las plataformas se mecían con vientos solares cargados de partículas que irritaban la piel y nub. Lavan los visores, fingiendo que el peso de su pasado como ejecutor de ventas y capturas de recursos lunarianos se disipaba en el ajetreo de soldaduras y ajustes, aunque el insomnio lo asaltaba con visiones de familias destruidas por tratos dobles que priorizaban la ganancia sobre la sangre. Lyra, la niña lunariana de 7 años que Kyle había rescatado previamente junto a su hermana menor, se movía por las pasarelas elevadas de la colonia con una inocencia que contrastaba con el entorno hostil, su piel azul pálida translúcida capturando reflejos del neón en patrones suaves que evocaban constelaciones biológicas, ojos plateados como espejos sin profundidad que reflejaban no comprensión, sino una confusión profunda ante las miradas de odio que la seguían. Trabajadores que escupían al pasar, niños que se apartaban con gestos de superstición alimentada por rumores corporativos que pintaban a las lunarianas como ladronas de energía o portadoras de plagas genéticas, un rechazo visceral que Lyra no entendía, interpretándolo en su mente infantil como sombras que se enredan en las estrellas del cuerpo porque brillan demasiado. Una metáfora poética nacida de su conexión espiritual con tecnologías antiguas que absorbía el caos ambiental como un eco doloroso, haciendo que sus constelaciones parpadearan con intermitencia errática bajo el estrés acumulado. En el refugio temporal que compartían, un contenedor reconvertido en las afueras de la plataforma principal, con paredes abolladas que vibraban con el paso de trenes mineros y un generador portátil que emitía un calor tenue contra el frío del vacío, filtrándose por juntas defectuosas. Lyra se acurrucaba junto a su hermana menor, trazando patrones calmantes en su piel idéntica para sincronizar sus brillos biológicos, un ritual instintivo que aliviaba el peso invisible del odio colectivo, pero no borraba las preguntas mudas en sus ojos plateados, preguntas que Kyle percibía como un reproche silencioso a su propia complicidad pasada,
cuando en operaciones de Helix había facilitado ventas dobles de lunarianes a laboratorios y mercados negros, duplicando ganancias a costa de familias traicionadas, en un sistema donde la necesidad extrema corrompía incluso los lazos parentales más profundos. Aquella rotación, un mensaje cifrado irrumpió en el terminal de Kyle mientras reparaba un conducto de ventilación en las profundidades de la plataforma. El dispositivo portátil vibrando con una alerta que su implante decodificó en segundos. Venta doble confirmada. Padres lunarianos. Lira objetivo secundario. Mercado negro nivel inferior. Su respiración se contuvo. Un hilo tenso, escapando entre dientes apretados, evocando el horror de una traición renovada. Los padres de Lyra, mineros lunarianos marginados que habían fingido lealtad al rescatarla del intercambio tóxico previo, ahora expuestos en un doble juego donde la habían vendido 2 veces. Primero a traficantes de Helix para salvar a la hermana menor y ahora a un syndicate independiente que pagaba más por su energía biológica en subastas clandestinas, un acto de codicia calculada que explicaba el odio dirigido a Lyra como chivo expiatorio de sus propios pecados, un mecanismo de proyección en una colonia donde el resentimiento se alimentaba de rumores para encubrir complicidades internas. Kyle se dirigió al nivel inferior, un laberinto de hangares semiabandonados donde el neón azul se atenuaba en sombras alargadas y el polvo rojo se acumulaba en montones pegajosos, infiltrándose por rampas chirriantes que olían a lubricante rancio y orina rancia, emergiendo en un mercado negro improvisado. Puestos camuflados con telas raídas que ocultaban jaulas de contención y terminales de subasta holográfica, figuras encapuchadas, negociando en susurros guturales mientras Lyra era exhibida en una plataforma elevada, su cuerpo frágil, encadenado con campos de fuerza que opacaban sus constelaciones como nubes ante un eclipse, rodeada de compradores que la miraban con codicia, no odio, pero alimentados por el mismo veneno estructural que Kyle había perpetuado en su vida anterior, un descubrimiento que lo impulsaba a actuar, calculando el caos en un espacio confinado de traiciones dobles y lazos rotos, donde rescatarla significaría confrontar no solo a los padres traidores, sino al espejo de su propio pasado como facilitador de ventas que destrozaban inocencias en nombre de la eficiencia corporativa. El mercado negro del nivel inferior de Omicron 7 se desplegaba como un pulmón subterráneo contaminado, un laberinto de hangares semiabandonados donde el neón azul parpadeante de terminales holográficos proyectaba un resplandor espectral sobre puestos improvisados, con telas raídas y contenedores oxidados que apilaban chatarra minera junto a jaulas de contención electromagnéticas. Un entorno sensorial opresivo donde el zumbido constante de generadores sobrecargados se mezclaba con el eco de murmullos guturales y el olor acre a lubricante rancio, sudor acumulado y metal quemado que impregnaba el aire denso, amplificado por partículas de polvo rojo que flotaban como un velo perpetuo y se adherían a la piel expuesta, irritándola como un recordatorio táctil de la decadencia en una colonia flotante, donde la escasez de recursos vitales fomentaba trueques ilíciles que perpetuaban ciclos de injusticia estructural. Un terreno familiar para Kyle desde sus operaciones en Helix, donde había infiltrado mercados similares para interceptar activos lunarianos antes de que cayeran en manos rivales, priorizando la eficiencia corporativa sobre el costo humano en un sistema que convertía el odio colectivo en herramienta para encubrir ventas dobles y traiciones familiares. Ahora, agazapado en las sombras de una pasarela elevada que crujía bajo su peso, sus modificaciones híbridas, fibras sintéticas que amortiguaban el sonido de sus botas contra el metal corroído,
implante neural que procesaba firmas térmicas y patrones de movimiento en tiempo real, corazón mecánico latiendo con precisión quirúrgica. Lo posicionaban como un depredador inverso, calculando trayectorias de infiltración entre las multitudes de figuras encapuchadas, mineros endurecidos con implantes, rudimentarios que negociaban minerales robados, traficantes con visores infrarrojos que escaneaban presas potenciales y compradores corporativos disfrazados que ofrecían créditos por reliquias genéticas, un ecosistema de codicia donde el odio hacia las lunarianas se manifestaba en gestos de desprecio, escupitajos al suelo, murmullos de ladronas de energía alimentados por propaganda de Helix, pero servía como distracción para transacciones dobles que Kael ahora desentrañaba, su culpa crónica resurgiendo como el polvo rojo que picaba en sus ojos, recordándole las veces que había facilitado tales ventas enredadas pasadas, duplicando ganancias a costa de familias fragmentadas en laboratorios que extraían su esencia biológica sin piedad. Si estás disfrutando esta crónica, no olvides suscribirte al canal, dar like y comentar de qué ciudad o país estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan las crónicas del último híbrido por el mundo. Lyra se erguía en la plataforma central del mercado, un podio improvisado de cajones apilados y rodeado de campos de fuerza que zumbaban con un brillo azulado opaco. Su cuerpo frágil de 7 años, encadenado por restricciones energéticas que opacaban su piel azul pálida translúcida como nubes tóxicas ante un eclipse, haciendo que las constelaciones biológicas parpadearan con intermitencia errática y débil, un pulso sensorial que absorbía el caos electromagnético del entorno como un eco doloroso en su conexión espiritual con tecnologías antiguas, interpretándolo en su mente infantil como cadenas de sombras que apagan las estrellas del cuerpo porque el odio las come por dentro, una metáfora poética que nacía de su inocencia y contrastaba con la crudeza del mercado, donde compradores la miraban con codicia calculada, no con el odio visceral de la colonia, sino con el pragmatismo de quienes veían en su energía biológica una llave a ruinas perdidas y estabilización de colonias al colapso. Sus ojos plateados, como espejos nublados por lágrimas de mercurio, escaneaban la multitud sin comprender el rechazo que la había llevado allí. Los padres lunarianos, ocultos en las sombras laterales, con rostros marchitos por años de minería tóxica y ojos hundidos por la culpa reprimida, habían orquestado esta venta doble, primero fingiendo el intercambio tóxico para Helix con la esperanza de redimir a la hermana menor, y ahora vendiéndola a un syndicate independiente que pagaba el doble por su rareza genética, un acto de codicia extrema dictado por deudas acumuladas en un mundo donde la necesidad corrompía los lazos de sangre, proyectando su traición en el odio colectivo de la colonia para desviar sospechas. Un mecanismo que Lyra sentía como un peso invisible que tensaba sus hombros frágiles y hacía que su cabello blanco-gris fluyera como neblina estancada. Un estado de confusión profunda que Kael percibía a través de sus sensores como un pulso vital errático, evocando en él un torrente de emociones contradictorias, rabia por la traición renovada, culpa por haber contribuido a sistemas que incentivaban tales dobles juegos en operaciones donde separaba lunarianes para mercados negros, y una determinación protectora que lo impulsaba a actuar, transformando su exilio en un acto de expiación donde rescatar a Lyra significaba confrontar el veneno moral que ambos habían inhalado. Kael descendió por una rampa lateral con movimientos fluidos e inhumanos,
su silueta fundiéndose con las sombras de contenedores apilados que olían a óxido y residuos orgánicos rancios, activando un pulso interferidor de baja intensidad desde su guante modificado que sobrecargó temporalmente los campos de fuerza alrededor de la plataforma, haciendo que el zumbido se convirtiera en un chisporroteo errático y liberara una onda de estática que nubló los visores de los guardias cercanos, provocando un caos inmediato en el mercado. Compradores retrocediendo con maldiciones ahogadas, traficantes tambaleando mientras el polvo rojo se levantaba en nubes cegadoras que irritaban gargantas y ojos, y los padres lunarianos emergiendo de su escondite con gestos de pánico calculado, sus manos temblorosas extendiéndose hacia Lyra en un intento tardío de control que delataba su doble juego. Un momento donde el odio colectivo se fracturaba, revelando la codicia subyacente. Él irrumpió en la plataforma como una sombra materializada, sus fibras sintéticas impulsando un movimiento que lo llevó junto a Lyra en segundos, desactivando las cadenas con un cortocircuito preciso que liberó chispas azules contra su piel. El impacto sensorial haciendo que las constelaciones de la niña parpadearan con renovada intensidad como estrellas liberadas de nubes. Un signo biológico de alivio que se sentía en el pulso débil pero acelerado contra su brazo mientras la cargaba con una gentileza que contrastaba con su fuerza híbrida, el peso frágil evocando recuerdos punzantes de rescates previos en sectores tóxicos donde había sido el captor, no el salvador, facilitando ventas que destrozaban inocencias como esta en nombre de la eficiencia corporativa. Los guardias reaccionaron con rifles de pulso, cargándose en zumbidos ominosos, disparos supresores, silbando cerca y chamuscando el aire, con rastros de ozono que se mezclaban con el polvo rojo en una niebla irritante. Pero Kyle se abrió paso por un pasillo de puestos colapsantes, derribando contenedores que bloquearon perseguidores en avalanchas de chatarra resonante, el eco metálico amplificándose en el hangar confinado como un latido caótico que sincronizaba con su corazón mecánico. La huida se intensificó hacia las afueras del mercado, rampas chirriantes que vibraban con el peso de sus pasos medidos, llevando a Lyra aferrada contra su torso. Su respiración superficial, rozando su cuello como un susurro de confusión no resuelta, mientras los padres lunarianos gritaban órdenes contradictorias desde atrás. Mezcla de arrepentimiento fingido y rabia por la interrupción de su ganancia doble. Un dúo que Kyle evadió con un desvío por conductos de mantenimiento que olían a moho y circuitos fritos, emergiendo en un hangar secundario donde su carguero errante gris esperaba camuflado entre pilas de mineral procesado. El fuselaje raído cubierto de polvo rojo que se desprendía en capas al activar los anclajes. Selló la rampa con un siseo hidráulico, depositando a Lyra en el compartimento de carga con mantas raídas que absorbían el sudor tóxico de su piel, administrando un estabilizador neural desde un inyector portátil que reactivó sus constelaciones en pulsos suaves y sincronizados, un ritual silencioso que aliviaba el estrés acumulado del odio y la traición. Aunque no borraba las preguntas mudas en sus ojos plateados, preguntas que Kyle sentía como un reproche a su propio pasado de facilitador de dobles ventas en Helix, donde había ignorado el dolor de niños como ella por la doctrina de eficiencia en un universo de escasez perpetua. Despegó en una maniobra brusca, los motores rugiendo contra la atmósfera densa de la colonia flotante, irrumpiendo en el vacío exterior salpicado de plataformas mineras y nubes de partículas que obstruían los sensores, mientras alarmas distantes indicaban que el Syndicate había alertado a Helix,
Naves ligeras, despegando con firmas energéticas que su implante identificaba como cazadores corporativos, forzándolo a zigzaguear entre asteroides erráticos que servían de cobertura improvisada. El polvo rocoso chocando contra el visor como arena abrasiva que profundizaba su insomnio con visiones de familias traicionadas. Un rescate que salvaba a Lyra del odio proyectado, pero exponía las grietas en su redención, donde confrontar a los padres dobles significaría un camino de sombras alargadas y verdades corrosivas en un sistema que devoraba la inocencia como moneda de cambio. El vacío exterior alrededor de Omicron 7 se extendía como un mar oscuro, punteado por destellos fríos de estrellas distantes y sombras masivas de asteroides errantes, un cinturón irregular de roca y chatarra orbital que la errante gris cruzaba con motores tensos al límite, el fuselaje vibrando con un ronroneo grave que recorría la estructura metálica como un latido desacompasado. Partículas vermellas desprendidas de las minas flotantes golpeaban el casco como una lluvia seca y silenciosa, dejando rastros de polvo que se acumulaban en los bordes de las escotillas y en los sensores externos, distorsionando lecturas y obligando a Kyle a recalibrar constantemente desde el puente, un cubículo reducido, dominado por consolas desgastadas que parpadeaban con alertas ámbar. El olor a ozono de los escudos sobrecalentados se mezclaba con el aroma metálico de cables quemados en alguna sección secundaria, llenando el aire reciclado con una nota punzante que se adhería a la garganta, recordándole cada maniobra arriesgada que había ejecutado en cinturones parecidos cuando trabajaba para Helix. Solo que entonces perseguía cargueros como este, cazando activos lunarianos para redadas planificadas y ventas discretas. Ahora, el cazado era él, y la ironía se sentía pesada como una placa adicional de blindaje sobre el pecho. Detrás de la nave, los cazadores de Helix aparecían y desaparecían en el radar como depredadores metódicos. 3 siluetas ágiles, cuyas firmas energéticas bailaban al borde del rango de detección, recalculando vectores con paciencia fría. No disparaban aún. Esperaban que Kyle consumiera combustible esquivando asteroides y nubes de chatarra antes de cerrarle el paso. Esa calma táctica del enemigo le recordaba una enseñanza que Vex repetía durante los entrenamientos. No hace falta romper la jaula si puedes dejar que la presa se golpee sola contra los barrotes. El implante neural de Kyle proyectaba trayectorias posibles sobre el vidrio frontal, rutas más rápidas pero expuestas, corredores angostos entre rocas masivas, desvíos hacia campos de restos de naves destruidas. Eligió una franja de oscuridad densamente poblada de fragmentos rocosos, un laberinto que pocos pilotos se atrevían a cruzar porque cualquier error milimétrico significaba colisión y vacío. Sus fibras sintéticas se tensaron bajo la piel mientras tomaba el control manual, desviando ligeramente la ruta predeterminada para empujarse hacia esa zona muerta donde los sensores de Helix tendrían más interferencias, aceptando el riesgo físico para proteger algo más frágil que su propio cuerpo, la niña que aún no entendía por qué la odiaban, cargando un peso que no le pertenecía. En el compartimento de carga, la realidad se sentía distinta, más pequeña, pero igual de densa. El zumbido grave de los motores convertía el espacio en una caja de resonancia, donde cada cambio brusco en la trayectoria hacía temblar las paredes, desprendiendo un polvillo fino de óxido que flotaba en la penumbra, como un humo inofensivo pero persistente. Lyra estaba sentada en uno de los catres fijados con correas, envuelta en una manta raída que olía a metal y desinfectante barato, sus pies descalzos colgando sobre el borde, sin llegar a tocar el suelo de rejilla. Su piel azul translúcida había recuperado parte del brillo perdido en la plataforma de subasta,
las constelaciones biológicas resplandeciendo en patrones irregulares sobre brazos y cuello, aunque algunos puntos seguían apagados, como estrellas recortadas de un cielo que se negaba a sanar del todo. Los ojos plateados, grandes y redondos, no tenían el cansancio físico que uno esperaría después de un rescate violento. Lo que cargaban era otra cosa, una pregunta silenciosa, redonda y cortante que no sabía formular. Había aprendido a normalizar el rechazo, miradas cargadas, labios apretados, susurros cortados cuando pasaba cerca. Pero aquella exhibición en el mercado, la manera en que incluso los suyos la miraban como mercancía, había rasgado algo profundo, una capa de ingenuidad que se despellejaba lentamente. Kyle se apoyó en el marco de la compuerta, sintiendo bajo las manos ásperas la vibración mínima del casco sometido a microimpactos de partículas, y la observó durante unos segundos largos, mientras su mente ordenaba fragmentos de información como piezas metálicas sobre una mesa de trabajo. Archivos internos sobre Omicron 7, registros de deuda de mineros lunarianos, datos interceptados sobre movimientos del Syndicate local. El mensaje cifrado que había recibido no era solo una alerta de venta, contenía entre líneas un patrón conocido. La estructura del trato, el tipo de intermediarios, las rutas de extracción, todo olía a un esquema que él mismo había ayudado a diseñar años atrás. Contratos ocultos donde una misma familia vendía a un hijo a Helix oficialmente y al mismo tiempo ofrecía al mismo niño a un mercado paralelo mediante papeles falsos, cobrando 2 veces por la misma vida. En informes internos lo llamaban aprovechamiento de redundancia de activos. En la práctica, era traición doble. Y en Omicron 7, los padres de Lyra habían usado esa fórmula, una vez para intercambiarla por su hermana, otra para venderla como recurso raro, y la colonia lo sabía. El odio dirigido a la niña no era por lo que era, sino por lo que revelaba de ellos mismos, su miedo, sus deudas, su disposición a traicionar. Mientras la nave se deslizaba en el laberinto de asteroides, Kyle transfirió el piloto al modo asistido y se acercó al terminal del compartimento de carga, desplegando sobre una pequeña pantalla holográfica un mapa esquemático de Omicron 7, líneas rojas conectando sectores mineros, depósitos de deudas, oficinas de Helix camufladas y un punto brillante marcando la residencia original de los padres lunarianos. Archivos cruzados mostraban el historial, créditos tomados por encima de la capacidad de pago, penalidades por producción insuficiente, sanciones por sospechas de robo de mineral. En medio de esa espiral descendente, la primera transacción registrada, entrega de activo genético tipo Lunarian a cambio de anulación parcial de deuda. Más abajo, un registro no oficial interceptado por el informante que le había enviado el mensaje, la misma identificación genética vendida a un syndicate externo. Venta doble confirmada. Lyra no era el origen del odio, era su espejo. Los trabajadores la miraban y veían el recordatorio vivo de hasta dónde podían caer por desesperación. Por eso necesitaban odiarla. Era más fácil que odiarse a sí mismos. El cinturón se cerraba a su alrededor. Un asteroide de superficie irregular giró lentamente frente a la errante gris, obligando a Kyle a regresar al puente y ajustar la trayectoria, rozando la roca con un margen de metros que sus sensores midieron como una línea roja crítica. Detrás, uno de los cazadores de Helix cometió el error de seguirlo demasiado cerca. Un fragmento desprendido impactó contra su ala de propulsión, desestabilizando su giro. En el monitor, Kyle vio cómo la nave enemiga entraba en una espiral, estrellándose contra otra roca y explotando en un silencio absoluto, solo visible como un estallido de luz blanca y restos metálicos dispersándose en cámara lenta.
Las otras dos naves ajustaron su estrategia, abriendo distancia y esperando al borde del cinturón, bloqueando la salida como dos cuchillas cruzadas. No era una persecución sin plan, era un cerco gradual. Sabían que él no se quedaría mucho tiempo escondido. Combinarían sus datos con los del Syndicate para rastrear cualquier intento de aterrizaje. Sin muchas opciones, Kyle dirigió la nave hacia un asteroide hueco de tamaño medio, su superficie moteada de cráteres y venas metálicas expuestas que reflejaban la luz estelar con un brillo apagado. Los sensores indicaban cavidades internas, antiguos túneles de extracción abandonados cuando Helix decidió que no valía la pena seguir explotando aquel cuerpo rocoso. Eso lo hacía perfecto. Poca supervisión, muchas sombras. Acopló la errante gris en una grieta amplia, retraendo los anclajes magnéticos hasta sentir el leve tirón de gravedad artificial del asteroide, combinada con los estabilizadores internos de la nave. Cuando los motores se apagaron, el silencio fue casi violento. Solo quedó el murmullo bajo del sistema de soporte vital y el chasquido ocasional de metal enfriándose. Dentro, el tiempo pareció estirarse. Lyra seguía con la manta rodeándole los hombros, las rodillas subidas al pecho, como si quisiera hacer su cuerpo lo más pequeño posible para ocupar menos espacio en un universo que la rechazaba sin explicaciones. Sus constelaciones biológicas se habían calmado, ahora latiendo al ritmo de su respiración, como un cielo de luces tenues, intentando no llamar la atención. En la penumbra del compartimento, esos puntos luminosos dibujaban sombras danzantes en las paredes, transformando el metal abollado en un mapa silencioso de su estado emocional. Kyle se sentó frente a ella, apoyando la espalda en la estructura fría, sintiendo cómo la temperatura del casco se regulaba lentamente. No buscaba consuelo en su mirada, buscaba distancia suficiente para ordenar el siguiente paso. En los registros de Helix, un patrón se repetía. Tras una venta doble descubierta, la corporación no solo castigaba a la familia traidora, sino que reescribía la narrativa en la colonia, filtrando rumores, señalamientos, pequeñas verdades distorsionadas. El hijo vendido se convertía en culpable, en origen de la desgracia. Así la empresa desplazaba el odio hacia la víctima, protegiéndose de cualquier levantamiento colectivo. En Omicron 7, eso ya estaba en marcha. Lo que Kyle había visto en las miradas, en los escupitajos, no era espontáneo, era ingeniería social. Sin embargo, la colonia colaboraba porque también le convenía. Lanzaban sobre Lyra la culpa que en realidad cargaban sus padres y ellos mismos por haber mirado hacia otro lado. Ahí, en esa cámara silenciosa anclada a una roca que flotaba en la nada, Kyle tomó la decisión que marcaría el resto de su huida. No bastaba con rescatarla físicamente. Tenía que romper la historia que la había condenado. Necesitaba pruebas claras de la venta doble, rastros de contratos, comunicaciones, movimientos de crédito. Y esos datos no estaban solo en los sistemas de Helix, parte se guardaba en terminales locales limpios, que los padres lunarianos y sus cómplices usaban para disfrazar las transacciones. Volver a Omicron 7 significaba entrar otra vez en la boca del odio. Pero sin eso, Lyra seguiría siendo la niña que todos odiaban sin entender. Y en el fondo, él también seguiría siendo el soldado que un día facilitó papeles para tratos parecidos, ahora fingiendo que un solo rescate podía borrar años de complicidad. Mientras el asteroide giraba lentamente, ocultando la errante gris en un ciclo de luz y sombra, Kyle comenzó a trazar un plan: infiltrarse de nuevo en la colonia, no como cazador, sino como ladrón de verdades. Obligar a que la historia completa quedara registrada. Y cuando llegara el momento, poner esa verdad delante de quienes habían elegido odiar a la niña en lugar de mirarse al espejo. El vacío exterior era peligroso,
Pero más letal aún era el vacío moral que había permitido la venta doble de Lyra. Y ese, sabía, solo podía enfrentarse con exposición, aunque doliera tanto como el gas tóxico en los pulmones. El retorno a Omicron 7 se materializó como un buceo controlado hacia un pozo de sombras y luces intermitentes. La errante gris emergiendo del cinturón de asteroides con propulsores amortiguados que expulsaban chorros de plasma tenue para evitar firmas térmicas detectables. Su fuselaje aún marcado por el polvo rojo, adherido como una segunda piel abrasiva que rozaba los sensores externos y generaba interferencias sutiles en los escáneres de aproximación. La colonia flotante se desplegaba ante el visor frontal como un enjambre de plataformas interconectadas, estructuras modulares de metal oxidado que se mecían con vientos solares cargados de partículas ionizadas, proyectando un resplandor espectral de neón azul desde torres de extracción que perforaban el vacío como agujas defectuosas. Un paisaje sensorial opresivo donde el zumbido constante de generadores sobrecargados se transmitía a través del casco de la nave como un pulso colectivo de decadencia, amplificado por el olor residual a ozono y lubricante rancio que se filtraba en el puente desde conductos de ventilación saturados, recordándole a Kyle las operaciones de infiltración en Helix, donde había usado colonias similares como tapaderas para extraer datos sensibles, priorizando la eficiencia sobre el costo humano en un sistema de escasez perpetua que fomentaba traiciones dobles como la de los padres de Lyra, un ciclo de injusticia que ahora lo obligaba a regresar no como ejecutor, sino como ladrón de verdades ocultas en terminales locales y archivos encriptados. Su implante neural procesaba vectores de entrada discretos, calculando un acoplamiento en un hangar secundario abandonado en las afueras de la plataforma principal, un sector donde las pasarelas se extendían como venas corroídas y el polvo rojo se acumulaba en montones pegajosos que crujían bajo las botas, un terreno familiar que exacerbaba su insomnio crónico, con visiones fragmentadas de redadas pasadas donde facilitaba ventas de lunarianes a mercados paralelos, ignorando el odio proyectado que ahora cargaba Lyra como un peso invisible, transformando su misión actual en una expiación donde exponer la venta doble significaría fracturar no solo la familia traidora, sino el velo colectivo de la colonia. Kyle dejó a Lyra en la nave, acurrucada en el compartimento de carga con correas de contención que la protegían de cualquier turbulencia residual. Su piel azul pálida, translúcida, brillando con constelaciones biológicas suaves y sincronizadas que proyectaban motas de luz en las paredes abolladas, un pulso sensorial que absorbía la quietud relativa como un eco calmante en su conexión espiritual, aunque sus ojos plateados reflejaban una confusión persistente ante el odio inexplicable que la había marcado, interpretándolo en su mente infantil como sombras que se pegan a las estrellas, porque los grandes las temen en secreto. Una metáfora poética que nacía de su inocencia y contrastaba con la crudeza del plan que Kyle trazaba. Un acto protector que la mantenía al margen del riesgo, pero la exponía emocionalmente a la verdad inminente de la traición parental. Salió por una escotilla lateral con movimientos precisos e inhumanos, su silueta fundiéndose con las sombras de pasarelas elevadas que vibraban con el paso de trenes mineros cargados de mineral. El aire denso de la colonia, impregnado de partículas rojas que picaban en la piel expuesta y nublaban los visores, obligándolo a navegar por rampas chirriantes que olían a metal quemado y sudor acumulado, infiltrándose en el núcleo residencial de los mineros lunarianos. Un laberinto de barracas improvisadas con paredes delgadas que transmitían murmullos ahogados y el eco de respiraciones fatigadas.
un espacio confinado, donde el neón azul filtrado por grietas proyectaba sombras alargadas sobre catres raídos y terminales portátiles que parpadeaban con deudas pendientes. Su objetivo era el contenedor familiar de los padres de Lyra, un módulo oxidado en las profundidades del sector, custodiado por sensores rudimentarios que su implante neutralizó con un pulso interferidor de baja intensidad, liberando un chisporroteo sutil que se perdió en el zumbido ambiental, un acceso que evocaba en él la culpa por operaciones similares en Helix, donde irrumpía en hogares para confiscar activos genéticos, facilitando ventas dobles que destrozaban lazos en nombre de la ganancia corporativa, un paralelismo que tensaba sus fibras sintéticas como si el peso moral se filtrara físicamente en su estructura híbrida. Dentro del contenedor, el aire se sentía estancado y cargado de un olor a antisépticos baratos y raíces terrosas de cultivos hidropónicos improvisados. Un espacio reducido dominado por estantes con raciones deshidratadas y un terminal central que emitía un resplandor holográfico tenue, proyectando datos de deudas y transacciones que Kael escaneó con precisión quirúrgica. Sus manos ásperas manipulando interfaces encriptadas que revelaban el patrón de la traición. El primer contrato con Helix, disfrazado como intercambio por anulación de deuda, para salvar a la hermana menor, seguido de un registro paralelo en el Syndicate, con la misma identificación genética de Lyra, vendida por créditos adicionales, un doble juego calculado que los padres habían ocultado manipulando rumores en la colonia para proyectar el odio sobre la niña como chivo expiatorio, un mecanismo de supervivencia extrema donde la codicia corrompía la sangre y alimentaba el rechazo colectivo, haciendo que trabajadores y vecinos la miraran con desprecio para no confrontar su propia complicidad en un sistema que incentivaba tales ventas. Los archivos se desplegaban en capas, comunicaciones cifradas con intermediarios, transferencias de fondos divididas en dos flujos y notas internas que delataban el arrepentimiento fingido. Ella brillará más en otro lugar y nosotros saldaremos lo nuestro. Un pragmatismo roto que Kael sentía como un torrente corrosivo en su implante, similar al polvo rojo que se adhería a sus guantes, recordándole las veces que había validado documentos similares en laboratorios de Helix, separando lunarianes para experimentos que extraían su energía biológica sin piedad. Un legado de culpa que ahora lo impulsaba a descargar los datos en un dispositivo portátil. Cada transferencia, un eco de la inocencia fracturada que Lyra cargaba sin entender, transformando su infiltración en un robo no solo de información, sino de la narrativa tóxica que la condenaba. Pero el descubrimiento se complicó con la llegada inesperada de los padres, sus siluetas marchitas emergiendo de una pasarela lateral con pasos pesados que crujían contra el metal. Ojos hundidos por la fatiga minera reflejando un pánico calculado al ver la brecha en sus sensores, un dúo que representaba el núcleo de la traición doble. El padre, con piel azulada surcada por venas de toxina crónica y manos temblorosas marcadas por herramientas, y la madre, encorvada por años de exposición al neón corrosivo, su cabello blanco-gris, pegado a la frente por sudor rancio, un par que se movía con la urgencia de quienes sabían que su secreto se evaporaba como gas en el vacío. Kael se agazapó en las sombras de un nicho lateral, su implante procesando sus movimientos en tiempo real, gestos de búsqueda frenética hacia el terminal, murmullos guturales sobre el activo perdido y el rastro que queda. Un momento donde el odio proyectado se revelaba en su crudeza. No era visceral contra Lyra, sino un velo para encubrir su codicia,
priorizando la ganancia doble sobre el lazo familiar en un mundo donde Helix devoraba márgenes enteros, forzando a mineros a tales extremos para evadir deudas que asfixiaban colonias como esta. Actuó con fluidez inhumana, emergiendo para confrontarlos no con violencia, sino con el holograma desplegado del terminal que proyectaba sus transacciones en el aire denso. El resplandor azul, iluminando sus rostros en una revelación silenciosa que tensaba sus hombros y hacía que sus constelaciones biológicas, similares a las del Ira pero apagadas por culpa acumulada, parpadearan con intermitencia errática, un pulso que Kael interpretaba como el eco de su propia redención contaminada, obligándolos a ver el espejo de su traición en los datos fríos que flotaban como acusaciones etéreas. La confrontación se consumó en gestos quebrados y mudos, los padres retrocediendo contra la pared oxidada que vibraba con el zumbido de la colonia, sus manos extendiéndose no en súplica, sino en un intento instintivo de borrar el holograma con toques desesperados que solo lo estabilizaban más. Un ritual de negación que Kael interrumpió con un pulso neutralizador que sobrecargó el terminal en un chisporroteo final, sellando los datos en su dispositivo mientras alarmas distantes indicaban que el Syndicate había detectado la intrusión. Naves ligeras, despegando desde hangares cercanos, con firmas energéticas que su implante identificaba como refuerzos. La huida se inició en ese instante de fractura emocional, Kael abriéndose paso por pasarelas laterales que olían a metal corroído y partículas ionizadas, los padres siguiéndolo con pasos erráticos que delataban su doble juego expuesto, no como perseguidores leales, sino como cómplices divididos por el peso de su codicia. Un caos que culminó en un desvío por conductos de mantenimiento chirriantes, emergiendo en el hangar donde la errante gris esperaba con motores calientes. Selló la rampa con un siseo hidráulico, depositando el dispositivo en el puente, mientras despegaba en una maniobra brusca que sacudió la estructura, irrumpiendo en el vacío salpicado de plataformas mineras y nubes de polvo rojo que obstruían los sensores, perseguidoras ganando terreno con pulsos de plasma que chamuscaban el aire residual y liberaban humo acre en los conductos. Maniobró con precisión heredada de misiones pasadas, zigzagueando entre asteroides erráticos que servían de cobertura, el corazón mecánico latiendo con un ritmo que no ahogaba la culpa por haber perpetuado sistemas que forzaban tales traiciones. Un robo de verdades que salvaba al Ira del odio proyectado, pero exponía grietas en la colonia, donde la exposición de la venta doble podría encender un levantamiento o profundizar las divisiones. Un paso hacia la redención donde Kael se convertía en el narrador de una historia que ya no ocultaba veneno moral en sombras neón. La persecución final se desplegó como un ballet letal en el vacío circundante de Omicron 7. Un tapiz de oscuridad salpicada por destellos erráticos de plasma y siluetas de plataformas mineras que orbitaban como guardianes oxidados. La errante gris, irrumpiendo en el caos con propulsores sobrecargados que expulsaban chorros de gas ionizado en pulsos intermitentes. Su fuselaje vibrando con un gemido metálico profundo que se transmitía a través del metal hasta los huesos de Kael, amplificado por el impacto constante de partículas rojas que chocaban contra el casco como una tormenta abrasiva y perpetua, dejando rastros pegajosos que obstruían los sensores y generaban interferencias en los escáneres, un entorno sensorial opresivo donde el zumbido de los motores se mezclaba con el eco distante de explosiones controladas en las torres de extracción, recordándole operaciones pasadas en Helix, donde pilotaba cazadores similares para acorralar disidentes en cinturones como este, priorizando la
eficiencia sobre la vida en un sistema de escasez que fomentaba traiciones dobles, como la de los padres de Lyra, un ciclo de injusticia estructural que ahora se invertía contra él, obligándolo a maniobras suicidas para proteger la verdad robada en su dispositivo portátil, archivos que detallaban la venta doble con precisión quirúrgica, contratos paralelos, transferencias de créditos divididas, comunicaciones cifradas que delataban la codicia calculada. Un botín digital que pesaba más que el combustible menguante, exacerbando su insomnio crónico con visiones de familias fragmentadas, enredadas, donde él había validado tales documentos, ignorando el odio proyectado que convertía a niños como Lyra en chivos expiatorios para encubrir pecados colectivos. Las naves perseguidoras del Syndicate, 4 siluetas ágiles reforzadas con blindaje corporativo, sus cañones de pulso cargándose con un brillo ominoso en los monitores, ganaban terreno inexorablemente, disparando ráfagas que silbaban cerca del fuselaje y chamuscaban el aire residual de los escapes, liberando rastros de ozono que se disipaban en el frío cósmico, pero intensificaban el sudor en la frente de Kyle, un sudor que sus fibras sintéticas no amortiguaban del todo, forzándolo a zigzaguear entre asteroides irregulares que servían de cobertura improvisada, el polvo rocoso pulverizado, chocando contra el visor frontal como arena corrosiva que nublaba la vista y obligaba a cálculos tácticos más precisos en un laberinto donde un error significaba desintegración en escombros flotantes. En el compartimento de carga, el tumulto del combate se sentía como un vendaval subterráneo y primordial, las correas de contención tensándose contra el cuerpo frágil de Lyra, mientras la nave se inclinaba violentamente en evasiones bruscas, el zumbido grave de los estabilizadores amplificándose en sus huesos y sincronizándose con sus constelaciones biológicas, haciendo que brillaran con intermitencia errática en la penumbra del espacio confinado, un pulso sensorial que absorbía las vibraciones electromagnéticas de los disparos, como un eco doloroso en su conexión espiritual con tecnologías antiguas, interpretándolo en su mente infantil como nubes rojas que persiguen las estrellas hermanas para apagar su luz secreta. Una metáfora poética nacida de su inocencia y contrastando con la crudeza de la huida, donde el peso del odio inexplicable aún latía en su confusión, aunque el rescate reciente había suavizado sus ojos plateados con una confianza tentativa hacia Kyle, un lazo frágil que se tensaba con cada sacudida, su cabello blanco-gris pegado a la frente por el sudor inducido por la adrenalina, un estado de vulnerabilidad que Kyle monitoreaba a través de sensores vitales como un recordatorio punzante de las inocencias que había contribuido a explotar en ventas dobles pasadas, separando lunarianes para laboratorios que veían en su energía biológica no vidas, sino recursos duplicables en un universo de necesidades extremas que devoraban la empatía como polvo rojo inhalado. Lyra se aferraba a la manta raída que olía a metal y antídotos residuales, sus dedos pequeños trazando patrones calmantes en el aire como si intentara realinear las constelaciones desordenadas por el caos. Un ritual instintivo que proyectaba sombras danzantes en las paredes abolladas. Un faro de resiliencia en medio del asalto que contrastaba con el pragmatismo roto de sus padres, quienes habían proyectado su traición en el odio colectivo de la colonia para evadir el escrutinio, un mecanismo que ahora amenazaba con alcanzarla de nuevo si Kyle no lograba escapar con las pruebas intactas. Kyle activó contramedidas desde el puente,
un espacio estrecho, saturado de consolas que parpadeaban con alertas rojas intermitentes y el olor acre a circuitos sobrecargados que picaba en los ojos, lanzando flares electromagnéticos que iluminaron el vacío como fuegos fugaces y desviaron un misil de rastreo hacia un asteroide cercano, el impacto explotando en una nube de fragmentos giratorios que redujo temporalmente la visibilidad enemiga, el polvo pulverizado obstruyendo sus sensores en una niebla densa que reverberó en la errante gris con una onda de choque sutil, sacudiendo el fuselaje y liberando un humo residual que irritaba los pulmones de Kyle, obligándolo a ajustar visores manualmente mientras su implante compensaba las interferencias con precisión heredada de misiones en Helix, donde usaba tácticas similares para emboscar y capturar activos genéticos. Un paralelismo que profundizaba su culpa crónica como una garra invisible apretando su pecho mecánico, recordándole las veces que había acorralado naves como esta para extraer lunarianes en ventas dobles que beneficiaban a la corporación, ignorando el terror de familias traicionadas porque la doctrina justificaba la violencia como necesidad en un sistema de colapso perpetuo. El cinturón se densificaba adelante, un enjambre de rocas erráticas y restos de maquinaria minera, que ofrecía cobertura potencial, pero también riesgo de colisión, si las perseguidoras acortaban distancias, un terreno que Kyle navegaba con maniobras desesperadas, girando la nave hacia un corredor angosto flanqueado por asteroides colosales, cuya superficie porosa absorbía los pulsos de plasma enemigos, interponiendo su masa para forzar a una perseguidora a un ángulo ajustado que resultó en su colisión inevitable. Un espectáculo mudo en el vacío que redujo la amenaza a 3 naves, aunque el costo se sintió en el gemido de los estabilizadores y en el agotamiento que se filtraba en sus fibras sintéticas. Un desgaste físico que palidecía ante el emocional de saber que las pruebas en su dispositivo, el holograma de contratos dobles, las transferencias que delataban la codicia parental, eran la clave para romper el velo del odio sobre Lyra, transformando su huida en una carrera no solo por supervivencia, sino por justicia narrativa en un universo donde la verdad se vendía tan fácilmente como las vidas. La persecución culminó en una aproximación desesperada cuando la nave líder del Syndicate se acercó lo suficiente para un disparo directo, su pulso de plasma impactando el escudo deflectivo improvisado y haciendo que la errante gris se inclinara violentamente, las alarmas aullando en el puente mientras fragmentos de energía residual chamuscaban paneles cercanos y liberaban humo que irritaba los pulmones. Su implante procesando trayectorias alternativas hacia un vector periférico que conducía a un refugio seguro en las lunas exteriores, un enclave disidente excavado en un satélite rocoso, conocido solo por contactos de su exilio como mecánico itinerante, un santuario donde comunidades marginadas compartían datos para desafiar a Helix y sus sindicatos aliados. Guió la nave hacia una nube de partículas densas que interfería con los sensores enemigos, los propulsores laterales expulsando chorros controlados que rozaban salientes rocosos y levantaban nubes absorbentes de polvo rojo, acoplándose finalmente con un estremecimiento metálico en una grieta camuflada del satélite, sellando el anclaje magnético y apagando los motores en un siseo final que instaló un silencio opresivo, roto solo por el zumbido bajo de los sistemas de soporte vital. Kyle se levantó con movimientos medidos, su espalda tensa por el peso de la pausa forzada, y se dirigió al compartimento de carga, donde Lyra yacía exhausta en el catre. Envuelta en la manta, absorbía el polvo residual del viaje. Sus constelaciones
atenuándose gradualmente en la quietud relativa, como estrellas recuperando su brillo tras una tormenta, un signo de estabilización que se sentía en el pulso débil pero persistente contra su mano al verificar signos vitales con un escáner portátil, el estabilizador aún trabajando en sus venas para contrarrestar el estrés acumulado del odio y la traición. Un ritual silencioso que evocaba en él la ternura irónica de un híbrido marcado por violencia, ahora velando por la inocencia que había ignorado en su pasado. El refugio se reveló como un laberinto subterráneo excavado en la roca lunar, puertas de aleación chirriante abriéndose para revelar un hálito de aire reciclado impregnado de tierra húmeda y vegetación hidropónica, un contraste sensorial con el vacío exterior que envolvía a Kyle en una calidez improvisada, mientras guiaba a Lyra hacia estancias compartidas iluminadas por lámparas de plasma que proyectaban un resplandor azul suave y estabilizador en paredes irregulares talladas por manos desesperadas, un espacio colectivo donde catres se apiñaban junto a huertos que filtraban el aire con aroma a hojas sintéticas y raíces terrosas, mitigando el olor a metal oxidado y ozono residual, y rincones albergaban exiliados de diversas procedencias, humanos endurecidos por la escasez, modificados con implantes rudimentarios, reliquias genéticas como lunarianas marginadas, que se movían con una solidaridad temerosa que contrastaba con el odio de Omicron 7, un santuario donde la verdad de la venta doble podía exponerse sin temor a represalias inmediatas. En una cámara central, Kyle desplegó el holograma de las pruebas sobre una consola compartida, el resplandor azul iluminando rostros curiosos y cansados que se congregaban en silencio, los archivos proyectando contratos paralelos y transferencias que delataban la traición parental con crudeza digital. La codicia que había forzado el intercambio inicial para salvar a la hermana menor, seguida de la venta secundaria al Syndicate por ganancias extras. Un doble juego que explicaba el odio proyectado sobre Lyra como mecanismo colectivo para evadir la culpa compartida en una colonia donde todos habían mirado hacia otro lado por miedo a sus propias deudas. La exposición se consumó en murmullos ahogados y gestos quebrados, exiliados procesando la narrativa fracturada, no como escándalo sensacional, sino como espejo de sus propias injusticias estructurales bajo Helix. Un acto que liberaba a Lyra del peso invisible del rechazo, sus ojos plateados observando el holograma con una comprensión tentativa que suavizaba su confusión, interpretando la verdad en su mente poética como sombras que se disuelven cuando las estrellas muestran sus cadenas rotas. Un cierre donde Kyle sentía un alivio pírrica, su culpa crónica diluyéndose parcialmente en la confraternidad del refugio, aunque sabía que la exposición se filtraría de vuelta a Omicron 7 como un virus narrativo, potencialmente encendiendo levantamientos o profundizando divisiones. Un legado de redención contaminada donde proteger a Lyra significaba exponer no solo a sus padres traidores, sino al sistema que los había corrompido, exhalando el veneno del odio en un aliento colectivo de verdades inquebrantables. El refugio en la luna rocosa se asentó como un capullo subterráneo de resiliencia contenida. Un laberinto de túneles excavados en la piedra fría y porosa que absorbía los temblores distantes de tormentas solares en el gigante gaseoso cercano. Un espacio sensorial donde el zumbido bajo de generadores hidropónicos se mezclaba con el goteo ocasional de condensación en las paredes irregulares, liberando un aroma terroso y húmedo que contrastaba con el polvo rojo abrasivo de Omicron 7, filtrando el
aire reciclado con notas de hojas sintéticas y raíces nutritivas que mitigaban el olor persistente a metal oxidado y ozono residual de la errante gris. Un santuario improvisado donde exiliados de colonias marginadas compartían catres apiñados y consolas compartidas, sus siluetas endurecidas por la escasez moviéndose con una solidaridad silenciosa que nacía de injusticias compartidas bajo el yugo de Helix. Un enclave donde la exposición de la venta doble de Lyra no era un escándalo efímero, sino un catalizador para narrativas colectivas que desafiaban el velo del odio proyectado, transformando el refugio en un tejido vivo de verdades exhaladas que Kyle sentía como un bálsamo parcial sobre su culpa crónica, aunque el insomnio lo asaltaba en las noches lunares con visiones fragmentadas de redadas pasadas donde facilitaba tales traiciones, separando lunarianes para laboratorios que extraían su energía biológica como datos duplicables, un legado que ahora se diluía en la confraternidad de este lugar, donde la sanación no era absoluta, sino un proceso lento y contaminado por las grietas del sistema que los había exiliado. Semanas subjetivas se desplegaron en un ritmo cíclico y subterráneo, marcado por rutinas de supervivencia que Kyle adoptó con movimientos precisos pero menos mecánicos, reparando conductos de ventilación con manos ásperas que temblaban por agotamiento genuino, compartiendo raciones insípidas, enriquecidas con hierbas locales que sabían a nutrientes forzados, pero teñidos de esperanza compartida, y velando por Lyra en rincones iluminados por lámparas de plasma que proyectaban un resplandor azul, suave y estabilizador en las paredes talladas, un calor tenue que luchaba contra el frío filtrándose por juntas defectuosas, evocando en él la ironía de un híbrido forjado en eficiencia violenta, ahora convertido en guardián de inocencias que había ignorado. Un rol que profundizaba su redención agridulce al confrontar el espejo de su pasado en cada gesto protector. Lyra se adaptó al refugio con una fluidez infantil que contrastaba con el peso del odio disuelto. Su piel azul pálida, translúcida, recuperando el brillo pleno de sus constelaciones biológicas que ahora latían en patrones sincronizados con el ciclo de las luces hidropónicas, proyectando motas etéreas en las estancias compartidas como estrellas caídas en un cielo artificial, un pulso sensorial que absorbía la quietud relativa como un eco sanador en su conexión espiritual con tecnologías antiguas, interpretando la verdad expuesta en su mente poética como cadenas de sombras que se rompen cuando las estrellas comparten su luz con otros cielos. Una metáfora que nacía de su inocencia renovada y suavizaba la confusión persistente ante la traición parental. Un proceso de sanación donde sus ojos plateados, como espejos aclarados por lágrimas evaporadas, exploraban los huertos con curiosidad tentativa, extendiendo dedos pequeños para rozar hojas verdes que filtraban el aire con aromas frescos y calmantes, un ritual instintivo que sincronizaba sus brillos con los de otros niños exiliados. Humanos con pieles marcadas por toxinas, modificados con implantes rudimentarios, reliquias genéticas similares, formando lazos frágiles pero vivos en juegos mudos que llenaban los túneles con ecos ahogados de risas contenidas. Un tapiz de familia elegida que contrastaba con el rechazo de Omicron 7, donde el odio proyectado había sido un velo para la codicia de sus padres. Un dúo cuya traición doble, el intercambio inicial para salvar a la hermana menor, seguido de la venta al Syndicate por ganancias extras, ahora se filtraba como rumores disruptivos a través de canales disidentes, potencialmente encendiendo cuestionamientos en la colonia que fracturaban el control de Helix, aunque Kyle sabía que tales ondas no borrarían las divisiones estructurales,
sino que las expondrían como grietas en un sistema de escasez perpetua que devoraba la empatía como polvo rojo inhalado. En las vigilias nocturnas, Lyra se acurrucaba junto a él en un catre improvisado, su cabeza descansando contra su brazo cicatrizado mientras trazaba patrones calmantes en su piel, sincronizando sus constelaciones con el pulso mecánico de su corazón híbrido en un baile etéreo que proyectaba sombras danzantes en la penumbra, un momento de ternura que desarmaba a Kyle, obligándolo a cuestionar si su protección era suficiente para romper el ciclo de injusticias que había perpetuado. Ventas dobles, que fragmentaban familias, odios colectivos, que encubrían culpas compartidas, y un mundo de plataformas oxidadas y neón parpadeante, donde la corrupción moral se filtraba en cada grieta como un veneno persistente, un peso que su exilio aliviaba, pero no eliminaba por completo. La exposición de la verdad se extendió más allá del refugio como un virus narrativo sutil, datos filtrados a través de informantes disidentes que alcanzaban Omicron 7 en transmisiones cifradas y murmullos en mercados negros, el holograma de contratos dobles circulando como un espejo implacable que obligaba a mineros y trabajadores a confrontar su complicidad. El odio hacia Lyra, no como rechazo instintivo a su rareza genética, sino como proyección de sus propias deudas y miradas desviadas ante la traición parental, un mecanismo que Helix había ingenierizado para mantener el control, pero que ahora se fracturaba en cuestionamientos ahogados y gestos de duda que tensaban las pasarelas de la colonia, potencialmente sembrando semillas de resistencia en un sistema al borde del colapso moral. Kyle monitoreaba estas ondas desde consolas compartidas, su implante neural procesando alertas de movimientos corporativos. Refuerzos de Helix desplegándose en la colonia para sofocar rumores, sindicatos ajustando sus trueques ilíciles ante la exposición de dobles juegos, un equilibrio precario que profundizaba su insomnio con visiones de Vex y operaciones pasadas donde validaba tales traiciones, pero también avivaba un alivio pírrica al ver a Lyra integrarse en el refugio, sus constelaciones, brillando con intermitencia alegre en interacciones con otros niños, un lazo extendido que reconstruía la familia rota por la codicia parental, transformando el odio disuelto en un espacio para sanación colectiva donde exiliados compartían historias similares, redadas que vaciaban barracas de oxígeno y vidas, experimentos que convertían niños en recursos genéticos para guerras sucias. Un tapiz de resiliencia que Kyle tejía con su presencia protectora, aunque sabía que el refugio era temporal, un respiro en un camino de huidas perpetuas, acechadas por la escasez estructural y las sombras de Helix. En el núcleo de esta pausa lunar, bajo el peso de un cielo eterno, filtrado por auroras químicas del gigante gaseoso, Kyle sentía un cierre agridulce. No la victoria absoluta sobre el veneno moral que había inhalado, sino una esperanza contaminada, forjada en la exposición de verdades, donde las luces azules de Lyra brillaban no como mercancía vendida 2 veces, sino como faros en la perpetua noche de la redención, guiando hacia un horizonte de posibilidad tenue, pero inquebrantable, exhalando el residuo del odio, en un aliento colectivo de lazos reconstruidos y narrativas liberadas.